Continuando con el segundo bloque, va a presentar su ponencia ahora Rodrigo Vargas, artista plástico, licenciado en Bellas Artes y graduado en la Escuela de Arte y Oficios de Sevilla. Ha venido desde allí hace pocos minutos. Es jefe de departamento de dibujo en el IES Cañada Rosal de allí de Sevilla. Muchas gracias. Buenos días. Uno se prepara para la ratio de 40, pero hablar ante 400 la verdad es que impone. Disculpen, sí. En primer lugar, bueno, pues agradecer a la gente del Museo del Prado por organizar estos encuentros, por el trabajo que conllevan y, bueno, por el interés que despiertan, animarles a seguir con esta iniciativa y que se repite durante muchos años, ¿no? Ya que estoy seguro de que nosotros los profesores pues la sabremos aprovechar. Como decía entonces, mi nombre es Rodrigo Vargas, vengo de un instituto de secundaria de un pueblo, un pequeño pueblo que se llama Cañada Rosal, a unos 100 kilómetros de Sevilla, y traigo una propuesta didáctica que se titula Espacios fingidos en el Museo del Prado. Con esta propuesta pretendo dar a conocer cómo trabajo en mi aula los contenidos relativos a la creación de imágenes utilizando obras de arte pertenecientes a la colección del Museo del Prado. Creo, personalmente, que la tecnología está presente en todo momento en la vida de los adolescentes con los que trabajamos. Todos tienen, bueno, pues ordenadores, smartphones, tablets, consolas de videojuegos, etcétera, ¿no? Y creo que por este motivo puede ser una magnífica aliada a la hora de ponerlos en contacto con una serie de conceptos que quizá, presentados de una manera más tradicional, podrían resultar un tanto áridos debido a la enorme brecha existente entre el arte expuesto en los museos y los alumnos de secundaria. Además de esto, el hecho de trabajar con imágenes digitales y con procesadores de texto hace que no sea necesario utilizar ni papel ni tinta. Evidentemente, todo esto facilita la portabilidad de los documentos generados, la difusión de estos mismos trabajos y nos ahorra muchos costes y resulta además bastante ecológico, ¿no? Por último, la manipulación digital directa sobre las imágenes que pertenecen a la historia del arte hace que los alumnos las vean más cercanas a ellos, puesto que lo que se lleva a cabo es una especie de acto de apropiacionismo. Es decir, cuando ellos desde su ordenador manipulan una imagen que pertenece a un artista importante de la historia del arte, ellos sienten que están generando una nueva imagen, ahí se está creando algo nuevo. Y ellos se sienten un poco colaboradores de esta nueva imagen, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues se cree una empatía que quizás de otra forma sería muy difícil que existiese, ¿no? Vamos a trabajar una serie de contenidos en esta propuesta didáctica que son los siguientes. Por un lado está el formato y el encuadre, los que vamos a hablar sobre los formatos verticales y horizontales y el distinto uso en función de la temática que tenga esa obra. Vamos a hablar también del tamaño de la obra, que es algo que normalmente viene o está condicionado por el lugar para el que son generadas. Si se puede obtener este dato, porque haya documentación histórica, pues también ayudará a los alumnos a entender cómo hay un diseño previo de esa obra, o si se desconoce, tal vez se puede llegar a la conclusión de que el formato o el tamaño sea simplemente un capricho del artista, ¿no? Hay elementos que entran en la imagen y elementos que no aparecen en la imagen. Evidentemente, cualquier imagen es una construcción y esa construcción cultural de la imagen es la que nosotros vamos a trabajar con los alumnos. Es decir, vamos a enseñarles que a la hora de crear una imagen del tipo que sea, como son las que estamos trabajando, pues una de las primeras acciones que tiene que llevar a cabo el artista es seleccionar los elementos de los que se va a servir para contar o para expresar aquello que va a hacer o que quiere decir, ¿no? Por otro lado, el esquema compositivo, vamos a intentar reducir la estructura de las imágenes a formas geométricas básicas, de manera que también podamos enseñarle a los alumnos cómo detrás de cualquier obra hay una estructura básica que siempre es previa a la formación de cualquier imagen.
y en muchos casos pues, es una condición sine qua non para que la obra sea exitosa, es decir, para que de verdad podamos conseguir transmitir aquello que queremos transmitir. Hablaremos también sobre el recorrido visual y el centro de interés, es decir, veremos por dónde entra el espectador en la obra y hacia qué punto de interés le dirige el artista. Haremos una mención de la importancia de este aspecto en la creación de imágenes contemporáneas, en especial en la publicidad. Cuando ellos conocen todos estos mecanismos y además los relacionamos con el mundo más actual, ¿no?, con las imágenes publicitarias, pues ellos entienden cómo precisamente desde este ámbito, desde el de la publicidad, las personas dedicadas a generar imágenes, los publicistas, controlan perfectamente el movimiento que nosotros realizamos visualmente a la hora de enfrentarnos a una imagen. Y a ellos les sirve mucho, desde luego, para incitarnos a consumir algo, a conocer algo, a ir a algún lugar, ¿no? Es decir, las imágenes tienen mucho poder y el conocimiento de esos mecanismos es algo que nosotros vamos a intentar transmitir a los alumnos. Con respecto a las direcciones y a los ritmos de la obra, estudiaremos la predominancia de las líneas verticales, horizontales o diagonales y en base a esto podremos llegar a la conclusión de si estamos ante una composición estática o dinámica. De este modo los alumnos entenderán que se puede generar una imagen que transmita equilibrio y orden en una composición estática y cómo, por el contrario, si estudiamos una obra estructurada de forma dinámica, conseguiremos dar una sensación de movimiento o de desequilibrio. El empleo de la luz será otro tema que vamos a tocar. Veremos si el artista utiliza la luz como foco para resaltar algún elemento concreto de la escena. Intentaremos deducir el momento del día en el que se desarrolla la acción, la estación del año o las circunstancias meteorológicas, basándonos en el empleo de la luz que el artista ha hecho. Y también estudiaremos la presencia de fuentes naturales o artificiales. Por último, con respecto a la figura humana, haremos mención del protagonismo de la misma en el cuadro, viendo si es un elemento principal en la imagen o simplemente es uno más de los que la forman. Todos estos contenidos están vinculados a las competencias básicas y con respecto a estas vinculaciones me gustaría resaltar los siguientes aspectos. Por un lado, la competencia lingüística, la explotación de los posibles significados de una imagen y de cómo es necesario el dominio del lenguaje gráfico-plástico para la correcta transmisión del mensaje, igual que sucede con la ortografía y la gramática en el lenguaje escrito. Con respecto a la competencia matemática, estudiaremos las formas poligonales como elementos que estructuran las imágenes. En relación a la competencia de interacción con el mundo físico, la valoración de la imagen como un medio de expresión y de comunicación. En relación a la autonomía e iniciativa personal, se fomentará el desarrollo de la iniciativa personal y de la imaginación. La competencia digital y el tratamiento de la información, este es quizá uno de los puntos fuertes de esta propuesta, porque en ella vamos a hacer uso de un software específico y vamos a intentar que ellos comprendan que Internet es una fuente de información, pero que es una fuente de información que hay que poner en cierto sentido en cuarentena, porque todo lo que está en Internet no está contrastado. La competencia social y ciudadana servirá para que podamos hacer hincapié en la responsabilidad de la sociedad en la conservación del patrimonio y de las instituciones en su organización y en su difusión, ya que éste representa la memoria colectiva de un país, de un territorio, etc. Aprender a aprender es una competencia con la que promoveremos el interés por la observación, enseñando a encontrar matices por medio de la concepción pausada y exhaustiva de las imágenes. Y por último, la competencia cultural y artística, explicaremos en qué consiste la construcción cultural de la mirada, la diferencia entre imagen real e imagen simbólica. Y por último, los elementos que estructuran las imágenes, como la forma, el color y la textura. En relación con los contenidos transversales, dado que nosotros trabajamos en Andalucía, aprovecharemos la obra de la Torre del Oro para explicar cómo nace el mito romántico en Andalucía y cómo nos veían y nos ven los extranjeros. Cuando vean el grupo de obras que hemos seleccionado, pues se darán cuenta que prácticamente desde cualquier comunidad autónoma pueden utilizar estas obras para hablar de algo relativo
a su territorio, ¿no? Con respecto a la educación ambiental, nos serviremos de las obras en las que aparecen accidentes geográficos y fenómenos naturales, como la vista de Nápoles, con el Vesubio al fondo, el Coliseo de Roma, con las ruinas invadidas por la vegetación, el paisaje con edificios de Poussin, en perfecto equilibrio entre lo natural y lo construido, o la vista de Zaragoza y la pradera de San Isidro, con los cauces del Ebro y del Manzanares respectivamente, para estudiar las distintas formas de representación de la naturaleza en el arte. Por último, para hablar de la educación para la igualdad de sexos, aprovecharemos la autoría de las obras para plantearles a los alumnos y a las alumnas la siguiente pregunta: ¿dónde estaban las mujeres artistas? Con ella pretendemos, evidentemente, hacer un repaso del papel de la mujer en la historia del arte y de cómo ha evolucionado hasta llegar al día de hoy. Si nosotros nos fijamos en el arte contemporáneo, veremos que podremos encontrar, aunque quizás no en una paridad absoluta, pero sí que encontraremos a muchas mujeres artistas. Sin embargo, en una pinacoteca como esta, las obras de mujeres artistas pues, brillan por su ausencia. Creo que es un tema que merece la pena resaltar y, sobre todo, incidir en el porqué de eso. La metodología y la temporalización de esta propuesta didáctica la hemos dividido de la siguiente forma. A cada grupo de alumnos le vamos a hacer entrega a través de la plataforma del centro o del correo electrónico de una carpeta digital en la que incluiremos 9 imágenes en formato JPG, un documento de texto con 9 textos y una ficha rellenable también como documento de texto para hacer las actividades. Nosotros pensamos que en 3 sesiones de 30 minutos serían suficientes para el desarrollo de esta actividad. La primera serviría para la entrega del material y para la formación de grupos. También podríamos en ella resolver la actividad inicial. En una segunda, los alumnos se dedicarían a la cumplimentación de las actividades y a la realización de 3 gráficos que vamos a solicitarles. Y, por último, en una tercera, los alumnos tendrán que exponer delante de sus compañeros, utilizando el cañón o la pizarra digital, los resultados que han obtenido después de la realización de las actividades. Evidentemente, el colofón a estas sesiones lo pondría una cuarta sesión opcional en la que se visitaría el museo y serían los propios alumnos los que podrían explicar a sus compañeros todo aquello que han encontrado acerca de la imagen que han elegido. Para trabajar con estos contenidos e intentando que las fuentes de documentación sean fiables, nosotros les vamos a proponer a los alumnos una serie de páginas web que tienen aquí, en las cuales pueden encontrar todos los recursos necesarios para resolver las actividades. La primera, como no, la página web del Museo del Prado, en la que prácticamente lo pueden encontrar todo. Desde aquí también me gustaría felicitar a los responsables del Museo del Prado, porque la página, desde luego, nos es muy útil, sobre todo a los profesores que trabajamos lejos de aquí y que visitar el museo físicamente pues, nos supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Es una página muy útil y, sobre todo, con los contenidos multimedia. Otra página que también es interesante del Ministerio de Educación, la página del ITE, o la Pinacoteca Ciudad Pintura, que seguro que muchos de los presentes conocerán, la Wikipedia y, por último, la página de Arte Historia, ¿no? Que les va a servir mucho para la contextualización de las obras. El software específico con el que nosotros trabajamos, en nuestro caso, por tratarse de un centro ubicado en la Comunidad Autónoma Andaluza, un centro TIC dotado de nuevas tecnologías, pues trabajamos con programas que actúan bajo el entorno de Guadalinux, es entorno Linux de software libre, pero cualquiera de los programas que nosotros utilizamos pueden utilizarse también en entorno Windows, es decir, se pueden descargar gratuitamente y se pueden utilizar perfectamente en cualquier equipo, ¿no? Independientemente del sistema operativo que tenga instalado. Pero, desde luego, nosotros con los que trabajamos son los llamados de software libre y en el entorno, como hemos dicho, de Guadalinux. Hacemos, entonces, 2 propuestas distintas. Por un lado, como programas útiles de software libre, proponemos el OpenOffice como procesador de texto y el Inkscape o el GIMP
para manipular las imágenes. Personalmente prefiero el Inkscape porque es un programa de dibujo vectorial y, bueno, al no estar pixelado, pues quedan unas imágenes bastante más limpias, ¿no? Pero se pueden utilizar cualquiera de los dos. En el caso de los software con licencia, la propuesta puede ser Word para la edición de textos y Adobe Photoshop o CorelDRAW para la manipulación de imágenes. Me gustaría remarcar que los programas de software libre tienen versiones ya bastante estables que no nos van a dar problemas. Es uno de los grandes mitos, que los programas de software libre dan muchos problemas. Las últimas versiones sí, pero hay versiones un poco más antiguas que nos van a permitir trabajar perfectamente sin necesidad de estar pagando ninguna licencia. Y evidentemente esto en los tiempos que corren es muy importante porque es un ahorro considerable para la administración. Hay sitios de donde recortar. Bueno, pasamos entonces ya directamente a lo que sería la actividad inicial. A esta actividad inicial nosotros le hemos llamado ¿dónde está el personaje que habla? Por un lado, presentarle las obras que hemos elegido. Por un lado, el Coliseo de Roma, de V. Robert, que es una recreación romántica del famoso anfiteatro. La Anunciación, del Greco, una obra de tema religioso con una arquitectura interior y un juego de luces muy interesantes. La Pradera de San Isidro, de Francisco de Goya. Una panorámica de la Ribera del Manzanares, con la ciudad de Madrid de fondo. La Vista de Chiaia, Nápoles, de Juan Ruiz, que es una pintura en la que se puede observar la bahía de Nápoles y el Vesubio en erupción. La Torre del Oro, de David Roberts, una sutil recreación del puerto de Sevilla cargada de misterio y de melancolía. El Paisaje con embarco en Ostia, de Santa Paula Romana, de Claudio Lorena, una de las obras más conocidas de este gran creador de arquitecturas del barroco clásico. La Vista de la ciudad de Zaragoza, de Bautista Martínez del Mazo, con el príncipe Baltasar Carlos haciendo entrada por sus calles. El Paisaje con edificios, de Nicolas Poussin, en el que se puede observar una serie de edificios perfectamente integrados en la naturaleza. Y, por último, el Lavatorio de Tintoretto, obra en la que el artista crea un espacio arquitectónico espectacular con un magistral uso de la perspectiva cónica, algo que nuestro compañero ya había apreciado de la ponencia anterior. Los alumnos tienen en su carpeta digital estas 9 imágenes, además de una tabla con la relación de obras y sus autores. Junto a esta relación van a encontrar 9 textos en los que un personaje ficticio que nosotros hemos creado para la ocasión se encuentra dentro de la pintura y cuenta qué es lo que está sucediendo en la escena. Los alumnos y alumnas tendrán que relacionar estos textos con las obras y adivinar así el título y el autor al que corresponde. Gracias a este ejercicio, los alumnos pueden conocer las obras, conocer algo de sus autores y saber qué es lo que representan. Estos recursos pueden estar colgados en la plataforma que utiliza el centro para intercambiar los contenidos con el alumnado, o bien el profesor puede enviárselos por correo electrónico. Aquí les traigo un ejemplo de uno de esos pequeños textos, ¿no? Dice así: nos pasábamos las horas jugando por entre las ruinas de aquel majestuoso edificio. Me parecía escuchar a lo lejos el griterío de la gente cuando asistía a los espectáculos, resonando por los pasillos hoy desiertos y llenos de maleza. El paso del tiempo no había tratado como debiera tan colosal obra, fruto de uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. Lejos de su momento de máximo esplendor, parecía un enorme queso de Gruyère, ahuecado y horadado por la acción del hombre en un expolio continuado durante siglos y desgastado por la acción de la naturaleza y el inexorable paso del tiempo. Este gigante dormido era el escenario soñado para nuestros juegos infantiles. Bueno, supongo que se habrán dado cuenta que me refiero a la obra de V. Robert, del Coliseo de Roma, ¿no? Bueno, pues así, con los 9 textos, ellos los van leyendo y, bueno, pues van asignando textos a obras y así van uniéndolos, ¿no?, hasta que los tengan los 9 identificados. Una vez identificados todos estos cuadros, el grupo tiene que elegir uno de ellos para realizar la ficha con las actividades. Es decir, las actividades solo las completarán sobre una obra por grupo, ¿vale? Sería bueno, desde luego, que cada grupo eligiese una obra distinta de manera que se pudiesen ver todas, pero en el caso de que se repita alguna, puede ser interesante confrontar los resultados y ver si así coinciden las conclusiones o, por el contrario, han llegado a puntos distintos, ¿no? La ficha que nosotros vamos a entregar a los alumnos les va a plantear una serie de cuestiones.
va a ser un documento de texto que ellos van a poder rellenar online y que nos van a poder enviar directamente por correo electrónico al profesor para poder ser corregida y también para poder ser presentada en clase cuando hagan la presentación delante de sus compañeros, ¿no? Y tiene los siguientes apartados: el formato y encuadre de la obra. En este apartado ellos tienen que reflejar los datos concernientes a la ficha técnica de la obra y hacer una reflexión acerca de lo que representa y de los elementos que ha utilizado el artista. Sobre el punto de vista, los alumnos y las alumnas deben valorar el punto de vista que ha elegido el pintor para la obra y por qué lo ha hecho. Esta intencionalidad dependerá de si estamos ante una obra en la que se pretende reflejar una vasta extensión de terreno o, por el contrario, nos encontramos ante la representación de un interior. Igualmente, este punto de vista hace que nosotros, como espectadores, nos posicionemos ante lo que estamos viendo, por lo que la elección del artista nunca será casual. Habrá que explicarlo y habrá que justificarlo. Con respecto al esquema compositivo, intentarán reducir a formas poligonales básicas los volúmenes principales de la obra. De este modo, ellos van a hallar la estructura interna diseñada por el artista para organizar la imagen antes de empezar a pintar. El comentario escrito irá acompañado de un gráfico que harán sobre la imagen del cuadro que hemos elegido. El recorrido visual y el centro de interés. En este apartado, los alumnos y las alumnas tienen que deducir el itinerario que hacen visualmente cuando ven esa pintura. Puede que dentro del grupo haya discrepancias sobre por dónde se entra en la imagen y hacia dónde se va. Pero la discusión siempre es enriquecedora en los trabajos de grupo. Intentarán descubrir por qué sucede eso, es decir, por qué hay distintas visiones, ¿vale? Y adoptarán la postura mayoritaria. Igualmente, tienen que marcar el centro de lo que es, bajo su percepción, el punto máximo de interés de la obra. En este apartado también tienen que realizar un segundo gráfico sobre la imagen en el que apoyen las conclusiones a las que han llegado. Con respecto a las direcciones y a los ritmos de la obra. Las direcciones y ritmos de la obra marcarán el tipo de imagen ante la que están. Si el artista pretende hacer una imagen sobria, elegante, equilibrada, predominarán las líneas verticales u horizontales. Por contra, si son las diagonales las que aparecen en mayor número, es posible que el pintor haya querido transmitir una sensación de dinamismo. Los alumnos y alumnas elaborarán un último gráfico en el que las principales líneas estarán remarcadas y estarán diferenciadas también por colores. Con respecto al empleo de la luz, en este apartado en el que tendrán que fijarse muy bien en cómo está presente la luz en el cuadro. Tal vez el artista haya resaltado algún punto en concreto de la imagen con una zona más iluminada. Quizá encuentren pistas suficientes para poder afirmar que la escena representada sucede al amanecer, al atardecer o por la noche. E incluso, gracias al tipo de iluminación empleada, podrán deducir la estación del año en la que se encuentra. Además de esto, es importante mencionar las distintas fuentes de luz que vean, ya sean naturales o artificiales. Aquí les traigo 3 ejemplos de los gráficos que ellos van a tener que hacer. La obra que hemos elegido es el paisaje con embarco en hostias de Santa Paula Romana. A la izquierda de la imagen pueden encontrar el referente al esquema compositivo, en el que se aprecia cómo Claudio Lorena ha dividido la escena en 2 partes bien diferenciadas, delimitadas por la línea de horizonte. Esta, junto con los bordes de la obra, forma un rectángulo y sobre ella, de manera simétrica, algo habitual en una composición clásica, encontramos un triángulo invertido delimitado por el borde superior de la imagen y las líneas de fuga de los puntos más elevados de las arquitecturas laterales. En el centro tiene la intervención que hace referencia al recorrido visual y al punto de máximo interés. Vemos cómo entramos en la esquina inferior izquierda y vamos encontrando a los personajes hasta llegar a la protagonista, Santa Paula, que se encuentra junto a sus hijos. La mirada continúa avanzando por el borde del agua hasta ir a parar al punto principal de la obra, que no es otro que el sol, que aquí aparece difuminado por efecto de la bruma. El hecho de que el punto de máximo interés sea un elemento natural en lugar de la santa que da nombre a la pintura, nos indica que el tema puede ser solo una excusa para la representación del paisaje. Por último, a la derecha tenemos el esquema en el que se han remarcado las principales líneas verticales, horizontales y diagonales. Para cada tipo se han utilizado un color distinto, de manera que resulta fácil ver cuál de ellas predomina. Las verticales son, en este caso, las que encontramos en mayor número y, junto con el formato que ha elegido el pintor, dotan a la imagen de gran elegancia y esbeltez.
Abundan también las horizontales, lo que contribuye a remarcar el carácter estático de la obra. Las pocas diagonales responden a la distorsión provocada por la perspectiva de las superficies, que en realidad son horizontales, pero por este motivo nos genera una gran sensación de dinamismo o desequilibrio. Esta unidad didáctica puede trabajarse con alumnos tanto de la ESO como de bachillerato, dado que nosotros podemos exigir un rendimiento mayor o menor en función del nivel académico que tengan ellos. Pero lo que sí, desde luego, creo que es importante a todos los niveles, es decir, que la experiencia directa con las obras de arte es insustituible y que ninguna tecnología podrá jamás reproducir la sensación de estar ante la tela original. Pero si sabemos utilizar los medios digitales puestos a nuestro alcance, podremos hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas no vean el arte como algo ajeno y carente de interés. En ocasiones hay gente que olvida que para los centros que se encuentran en zonas geográficas apartadas de las grandes ciudades, la tecnología supone una ventana por la que acceder a contenidos que físicamente se encuentran, como es el caso de las obras que nos ocupan, a cientos de kilómetros, acortando la distancia entre el medio rural y la ciudad. Esto es lo que les puedo contar. Muchas gracias.